Ahí se ve la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte ya más en forma del proceso de modelación. Lo que vimos anteriormente eran el contexto socioeconómico y el contexto de la movilidad, ¿no? Y ahora vamos a pasar a cosas un poco más concretas. Déjenme admitir a estas personas. Salud. Gracias. Que tienen que ver ya con la construcción de un modelo de transporte ya en forma, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hay que definir y delimitar es cuál es el área de estudio. Y el área de estudio, pues, es una de las primeras decisiones de modelación. En la modelación hay que tomar decisiones y esa toma de decisiones ya son parte de la modelación en sí. Y desde aquí empiezan las discrepancias entre los diferentes enfoques de modelación o la forma de modelar de cada una de las personas. Entonces, aquí en la parte inferior pueden leer una definición bastante amplia de lo que debe ser la zona de estudio. Pues es el área que será afectada, o el área dentro del cual van a ser afectadas los patrones de movilidad o de desplazamientos, por el hecho de construir, modificar, alterar el sistema de transporte, ¿no? Esa es en términos generales la definición de qué debe ser el área de estudio, pero les digo, o les decía, que eso depende de muchas condiciones, ¿no? Y de la forma en que estés entendiendo el problema. Primero, esa delimitación es como la parte externa de ese conjunto de, de agregados espaciales o entidades, más bien entidades espaciales que ustedes ven ahí, que están numeradas de la 1 a la 10. El área de estudio es ese límite, ¿no? Que se ve por fuera, que engloba a todas esas 10 entidades espaciales. Y esa zona se puede delimitar a través de considerar si voy a incluir los efectos externos de donde está inmersa esta área o no los voy a considerar y de qué manera los voy a considerar. ¿Sí? Eso ya es una primera decisión. Si voy a incluir los viajes externos que llegan a estas zonas o eso los voy a obviar. Es decir, no son relevantes para mi análisis, ¿no? O si las voy a incluir, entonces tendría que dejar afuera de esas otras grandes zonas que son las externas y que puede ser una sola o pueden ser 4 o pueden ser 5 o las que ustedes quieran, ¿no? Generalmente deberían ser menos que las que están analizando, ¿no? Aquí tenemos 10, pues si ponemos 2 zonas o 3, yo creo que zonas exógenas o externas, yo creo que la podemos, nos permitiría incluirlo y si nos hace falta, no hace falta excluirlo. Entonces, generalmente, si no tenemos claridad respecto a qué es lo que se va a necesitar, lo mejor es dejarlos los elementos para que después lo podamos crecer. Pero si tenemos clarísimo que no va a haber ningún efecto externo, entonces no tiene sentido poner esas zonas externas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que delimitamos esa área, ya sea por cuestiones administrativas, que haya una delimitación administrativa, supongan que esos son algunos estados de la República Mexicana,
y que la mayor movilidad está en la 1, la 3 y la 5, y las otras son como las periféricas, ¿no? O son los municipios de la zona metropolitana, yo no sé cuál, y hay una densidad poblacional más grande al centro y una menor hacia el exterior, ¿no? Entonces, puede ser esos límites administrativos, o puede ser que la red de transporte llegue o tenga una particularidad hasta esos límites que estoy colocando, ¿no? Que sea, por ejemplo, ahí el punto donde se conecta con una red más densa o una red menos densa. Entonces, por eso la voy a considerar, o hasta ahí terminan las autopistas de una red que estoy analizando, y fuera de ahí ya no hay autopistas, sino son carreteras normales, federales y terracerías y demás. Entonces, hay varios elementos que me permiten decir hasta dónde tengo que llegar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya delimité mi zona de estudio, que es esa línea exterior, lo que tengo que hacer ahora es generar entidades espaciales más pequeñas, ¿no? Que es, o dentro de esa zona de estudio, que eso ya es desagregación espacial, ¿no? Entonces, esos límites, les decía, pueden ser límites administrativos o pueden ser límites, barreras físicas, que, por ejemplo, entre la figura, la entidad 6 y la 7, o donde sigue esa línea irregular, es ahí donde pasa el río, ¿no? Y entonces, pues es una frontera natural. Y del otro lado, entre la 6 y la 10, la 1 y la 2, es por ahí donde pasa la vía del ferrocarril, ¿no? Hasta la línea hasta la zona número 4, ¿no? Esta línea que vemos aquí, ¿no? Ese es el trazo de las líneas de ferrocarril. O esta línea que vemos aquí, esta, es el trazo de una carretera, ¿no? Y eso es el límite. Entonces, pueden ser barreras naturales, les decía, o puede ser que administrativamente, pues estos sean los límites, ¿no? Esta es un área protegida y este es el límite que le pusieron. Hay N razones o elementos que nos permiten desagregar, ¿no? Aquí en este ejemplo pareciera que son límites administrativos porque hay unas superficies más pequeñas de esas entidades conforme nos acercamos al centro, ¿no? Entonces pareciera que lo que interesa estudiar es del 1 al 5 y el resto son zonas externas, ¿no? ¿Alguien quiere entrar? No, oí un ruido. ¿Quién se quedó en la calle? Ay, chelo. ¿Ahí se sigue viendo la pantalla o ya no? Se salió, doctor. No, doctor. Ya no. Bueno, entonces ese es nuestra zona de estudio. Digo, de esa manera delimitamos nuestra zona de estudio y luego creamos entidades espaciales más pequeñas que ahí tenemos algún interés por saber qué es lo que pasa a su interior. Esas, una vez que hacemos la delimitación, le podemos llamar zonas. Zonas de transporte o zonas de estudio, ¿no? Esas diferentes entidades. Y lo que queremos saber es qué pasa al interior de esas entidades. Así que vamos a suponer que todo ese territorio, esos 10 territorios que vemos ahí, al final pudiéramos representar que todo lo que pasa dentro de ese territorio es un punto, ¿sí? Todo lo que pasa no necesariamente. Los viajes internos dentro de ese territorio no nos interesan. ¿Por qué? Porque dentro es una zona urbana y no estamos analizando la movilidad urbana, sino estamos analizando la movilidad
o los desplazamientos entre esas diferentes entidades espaciales. ¿Sí? Entonces nos interesa saber, bueno, pues cómo son los viajes entre esas entidades espaciales. Y para no hablar de urbana, porque eso también podrían ser colonias y barrios, podríamos decir que no nos interesa lo que suceda al interior de la colonia o del barrio o de la ciudad, según sea nuestra escala de análisis, ¿no? Y lo que eso represente. Me refiero a esas entidades espaciales. Entonces, no estoy preocupado en saber lo que pasa al interior, sino estoy preocupado en saber qué es lo que pasa con las vialidades que conectan a esas diferentes zonas, ¿sí? Entonces me interesa saber cuántos viajes van de la zona 1 a la zona 2, de la zona 1 a la 6, de la 1 a la 7, etcétera, ¿no? Porque quiero revisar en qué condiciones se encuentran mis carreteras, ¿no? Vamos a decirlo así. Así que por eso se desprecian los viajes internos a cada zona, y que interesa saber es de esas zonas hacia dónde van. Si eso es lo que nos interesa analizar, entonces podríamos representar todo lo que sucede al interior de cada entidad espacial a través de un punto. En este caso son unos triángulos que están ahí marcados, ¿no? Y que esos triángulos marcados ahí son como el centro geométrico de esa figura irregular, que ustedes que han llevado ingeniería civil, que es el caso, y esto no sé si en geografía conozcan ese término, se llaman centroides. O sea, no son el centro geométrico porque no es una figura regular. Entonces, por eso se denomina centroides, que es el centro geométrico, supuestamente, de esa superficie que estamos viendo. ¿Sí? Nosotros asumimos en cada uno de estos puntos que están representados que están en el centro, pero no necesariamente es así. Hay zonas o regiones en donde la aglomeración no se ubica exactamente en el centro geométrico de lo que nosotros delimitamos como zona, sino que puede estar excéntrico, ¿no? Más hacia el norte, más hacia el oriente, en algunos de estos puntos, y en función de dónde se encuentre y cómo esté conectado es donde podríamos mover la ubicación del centroide. No siempre va al centro, entonces lo podríamos mover. Se llama centroide porque representa el centro geométrico, pero desde el punto de vista de modelación de transporte, lo puedo mover dentro de esta superficie, dependiendo dónde esté exactamente la mayor parte de la aglomeración. Porque la ubicación de este punto me va a determinar luego el tiempo que se tarda entre conectar dos centroides contiguos o la distancia que hay entre diferentes centroides. ¿De acuerdo? Entonces, centroide es el nombre genérico, pero representa el punto en donde se generan o se atraen el conjunto de viajes que hay al interior de una entidad espacial. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vemos es que está más o menos al centro geométrico. En Transcat, ustedes tienen un comando para ubicar esos centroides de manera automática. Ustedes generan las zonas y hay un comando para decirle, constrúyeme los centroides o genérame los centroides. Y entonces les va a poner un punto en el centro geométrico del área que ustedes hayan definido. ¿Sí? Y esos son los centroides. Esos son los puntos en donde se van a generar y atraer los viajes desde el punto de vista de la primera etapa de modelación que se llama a generar y atraer viajes. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, y esto que les estoy explicando, lo vamos a desarrollar y ustedes lo van a tener que hacer como parte de los entregables de la evaluación del curso. Ustedes van a delimitar, van a elegir una zona de estudio, van a proponer un proyecto y lo van a evaluar. Lo van a caracterizar y lo van a evaluar. ¿Qué es lo que les pido? Que por lo menos, y yo me iría por lo menos, haya 6 zonas.
Y eso es para todos, ¿eh? No nada más para los que tienen una calificación en la materia. Para los demás. Bueno, para todos los que están en este curso. ¿Sale? Por lo menos 6 zonas. Ustedes van a definir qué lugar y ahorita iremos viendo otros elementos que necesitamos para que ustedes puedan ir escogiendo cuál va a ser su proyecto. ¿Sale? Por ahora necesitamos saber cuál es hasta dónde voy a medir los efectos y luego cuáles son las zonas o las entidades espaciales que voy a utilizar para poder analizar mi proyecto. Y puedo hacer esto, aunque sea con Google Maps o Google, que es KMZ, Google Earth. Ustedes son capaces ya de trazar polilíneas, y eso no es que yo se los haya explicado, creo que lo han hecho. Y ahí hacen polilíneas cerradas y pueden poner un punto más o menos al centro geométrico, ¿no? Y lo pueden numerar, ¿sí? Pero ahora que les muestre lo de la red, van a tener más claridad de cómo se tiene que hacer. Entonces, nos quedamos en mente que tenemos una zona de estudio y tenemos zonas, un área de estudio, perdón, y tenemos zonas que la integran, ¿no? O que la zona de estudio se desagrega en diferentes zonas en donde yo quiero conocer qué es lo que sucede. Por ahora, no he incluido aquí el efecto que tiene la red de transporte, que es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de esas zonas, o esas zonas de estudio, me voy a pasar aquí. No, aquí ya me pasé demasiado. No, aquí me voy a quedar. Hay una red de transporte actual, ¿no? Que se conforma por intersecciones, que son los puntos negros, y tramos de vialidad, que aquí está estilizado, ¿no? Ya hay una modelación, pero si nosotros tuviéramos el mapa o vemos un mapa en Google Maps o en Google Earth y vemos las vialidades, vamos a ver que hay asentamientos y sobre los asentamientos hay un conjunto de vialidades que pasa por él, ¿no? Que comunica a todos esos asentamientos. Entonces, eso, cuando representamos los puntos donde se cruzan varias vialidades, una o más vialidades, eso se llama una intersección. Son los puntos negros que vemos ahí. Y esas intersecciones están ligadas a través de un tramo de vialidad que para representarlo en una red de transporte les vamos a llamar arcos. Y las intersecciones les vamos a llamar nodos. ¿Sí? Entonces, esa realidad que conocemos a través de una vía que tiene un cierto recorrido, un cierto trazo, una cierta regulación, si tiene semáforos o no los tiene, o tiene una rotonda o lo que tenga, todas los sistemas o la red de vialidades necesariamente tiene tramos y tiene intersecciones. Y entonces eso nosotros lo podemos caracterizar, y aquí ya estamos modelando, a través de arcos y nodos. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, en la realidad puede ser que esta carretera pues no sea tan recta como lo estoy representando aquí. Puede ser que aquí haya un accidente del terreno y entonces aquí se tuvo que desviar a la izquierda y luego regresa y termina aquí en la intersección, ¿no? No necesariamente tengo que reflejar exactamente el trazo de la vialidad. Con los sistemas de información geográfica eso es posible, no es muy difícil. Sin embargo, en los modelos de hace algunos años no tenías esa facilidad. Entonces los modelos de asignación o de redes de transporte no tenían esa flexibilidad para representar lo que ves. Representabas de alguna manera que había un vínculo o un arco entre dos nodos determinados, pero no podías ponerle que gira a la izquierda, a la derecha y hace un recorrido, ¿no? Eso no se podía hacer antes. Entonces, esta representación corresponde a la vieja escuela. Incluso ahora lo podemos seguir haciendo así, ¿no? Pero como que es más fácil entender que esta línea
representa el trazo de la vialidad si sigue su recorrido como está o como lo vemos en una foto aérea, que representándolo aquí nada más con una línea recta. Es una representación, ¿no? Si no es una línea recta, si es una línea que tiene algunas variaciones o desviaciones de una línea recta, esta distancia va a ser mucho más grande, si la mido tal cual está en el terreno, con respecto a esta. Así que para representarlo de la manera más exacta posible, yo tendría que ponerle a este arco, que es una línea recta, la longitud que tiene realmente el recorrido, ¿no? Y eso, pues tendré que medirlo de alguna manera con las herramientas que hay en los sistemas de información geográfica. Saco la distancia y esta es la distancia que pongo aquí como línea recta. ¿Sí? Así que aquí ya tenemos una caracterización de un conjunto de vialidades que me permite conectar diferentes puntos, ¿no? Aquí hasta ahora solo estoy representando la red de transporte con sus arcos y sus nodos, ¿de acuerdo? Entonces, una red de transporte que es la oferta, lo represento con arcos y nodos. Ahora, cada uno de esos arcos y cada uno de esos nodos tiene características. ¿Qué características? Pues las geométricas, porque si aquí pasa una vía, una autopista, por ejemplo, esto que viene aquí baja hasta acá, o una vía rápida, para no hablar de autopista, esta es de 2 carriles por sentido y esta que viene acá es una carretera nacional de 1 carril por sentido. Entonces no es lo mismo este arco que este arco desde el punto de vista de su desempeño. Entonces tengo que asignarle a cada arco una serie de atributos. Se llaman atributos las características que tiene alguno de estos elementos de la red de transporte, ¿no? Y en general, algunas características que tiene un objeto. En este caso estamos hablando de un tramo de una carretera que la represento a través de un arco. Entonces ese arco tiene propiedades que son la longitud, tiene propiedades que son la velocidad, tiene propiedades que es el número de carriles, tiene propiedades que puede ser, aquí ya no, en la modelación no se representa, por ejemplo, el tipo de superficie, porque va implícito en la velocidad de circulación. Entonces, si esta es una superficie de un adoquinado, por ejemplo, pues eso lo máximo que puedes ir es a 50 kilómetros por hora, por un decir, ¿no? Pues aquí lo pones en la velocidad permitida. En lugar de que pongas de qué material es, pones un dato operativo que es la velocidad. Puedes poner el número de carriles, puedes poner el número de carriles porque afecta a la capacidad. Esto también tiene una capacidad, el número de vehículos por hora. ¿Qué más le puedo poner? Si fuera una vialidad o una vía que cobra peaje, pues también le puedo poner el peaje. Otra cosa importante, el sentido de circulación tiene que ver o tenemos que ponerle el sentido de circulación porque ustedes saben que hay calles o vialidades que están separadas por cuerpos y cada cuerpo tiene un sentido de circulación, o hay calles que son unidireccionales, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser una sola que va del oriente al poniente y esta otra del poniente al oriente siguiendo pues este recorrido, ¿no? Por decir cualquier cosa. Así que también es una propiedad el sentido de circulación de la vialidad. Y aquí el problema que van a tener es, al menos en Transcat, es que en el sentido que tracen ustedes la línea, es el sentido topológico que les va a aparecer en el trazo de esa ruta. Entonces, aquí sí es relevante cómo lo trazas. En otras aplicaciones de sistemas de información geográfica, eso quizás no es relevante, pero en Transcat les van a explicar que sí. Así que hay que tener cuidado en cómo trazas esta línea, ¿no? No es lo mismo que lo traces desde el punto más exterior hacia el interior que del interior hacia el exterior. Lo puedes hacer como quieras, nada más que a la hora de hacer una asignación tienes que revisar que el sentido topológico, el sentido que lo trazaste, sea el mismo sentido de circulación que tiene esto en la realidad. ¿Sí? Entonces,
¿Qué tienen que hacer una vez que hayan seleccionado su zona de estudio? Ver la red de transporte e identificar las características geométricas de cada tramo y los sentidos de circulación y las características operativas. La longitud, eso, si utilizan un sistema de información geográfica, lo pueden sacar directamente. La velocidad es un dato operativo, lo tienen que checar en campo a través de un recorrido virtual con Google Earth. Ahí pueden ver dónde está el disco y qué velocidad tiene. Pues aquí tienen su velocidad. Es una manera. O la otra manera es hacen un catálogo de tipos de vialidades y dicen, bueno, pues normalmente una autopista puedes ir a 110 kilómetros por hora, una carretera nacional de 2 carriles por sentido puedes ir a 95, una de un carril por sentido debes de ir a 80, una vialidad, digo, una carretera sin revestir, pues puedes ir a 40, y en fin, hacen su catálogo y entonces dices, ah, pues ¿qué tipo de carretera es? Ah, pues esta es una carretera nacional de un carril por sentido. Ah, pues esto ya le asigné una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pues listo, le pones como atributo 80 kilómetros por hora. ¿Sale? Entonces necesitamos el tipo de vialidad. Y otra propiedad es cuál es su capacidad. ¿Cuántos vehículos por hora pueden pasar sobre esta vía? Sí, vamos a hacer una modelación por horas. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí su capacidad por horas y las capacidades van desde un rango de 700 vehículos por hora hasta, al menos en México, a 1300 vehículos por hora, 1200 vehículos por hora, ¿no? Obviamente por hora por carril. Entonces, dependiendo qué tipo de carretera es, pues va a ser la velocidad que les vas a considerar y la capacidad que va a tener. Entonces, tú lo puedes hacer hay que recolectar esa información y luego integrarla, y eso es parte de lo que les van a enseñar, cómo se integra la información en un arco y cómo se construye la tabla de datos de uno de estos arcos. ¿Sí? Cómo ponemos, primero, cómo generamos un nodo, luego cómo generamos un arco y luego cómo le damos las características tanto al nodo como al arco. ¿Sí? Entonces, en el nodo nosotros podemos poner varias cosas. Podemos poner retrasos, si fuera esto un semáforo, podríamos poner el tiempo promedio que se tarda el semáforo para que cargue aquí ese tiempo de recorrido a la hora de sumar. Si este fuera el recorrido de un vehículo, pues a la hora de ir sumando los tramos que va recorriendo, pues va incorporando los tiempos que tarda el semáforo, ¿no? Generalmente lo recomendable es no utilicemos ninguna propiedad del nodo, simplemente su identificador. Esto lo genera de manera automática Transcat, eso se los van a explicar. Así que no hay que preocuparse por numerar los nodos y sí hay que preocuparse en determinar cuál es la velocidad de circulación, que por ahora yo les recomiendo no meterse en rollos, hagan una clasificación de tipo de vía, le ponen su velocidad y su capacidad, una tablita, y ya cuando lo tengan que caracterizar, pues ya nada más según el tipo de vía, utilicen al menos 2 tipos de vía, le pondrán sus valores. ¿Sale? Entonces, aquí hay dos cosas a hacer. Una, lo pueden hacer directamente para representar cómo está el trazo de cada una de las vialidades, o lo pueden hacer así, de manera, digamos, esquemática o estilizada. Simplemente yo sé que aquí pasa una carretera, hay una conectividad, uno o dos nodos. Aquí también hay una conectividad que no es totalmente recta, pero bueno, pues al final es esta, ¿no? Pongo una línea recta y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, doctor, mira, no me quedó claro en el momento en el que dijo que había que tener cuidado con la manera en que se plantean los arcos. Eh, a la hora de plantear el arco y definir qué tipo de carretera es, pues se entiende que, por ejemplo, podría ser una doble circulación, ¿no? Ujú. Y entonces ya no tendría, digamos, que tanto cuidado el asunto de si dibujo de arriba abajo o de izquierda a derecha. Sí, sí tiene que ver porque en el Transcat ustedes tienen dos tipos de arcos. Pueden hacerlo unidireccionales o bidireccionales.
Entonces, cuando trazan un arco bidireccional y ustedes lo trazan de norte a sur y su recorrido, perdón, de norte a sur, entonces les va a aparecer ese número en la tabla de información de ese arco. Entonces, sí hay que verificar que tenga el código 0, que indica que son doble sentido, y luego hay un código 1 y -1 que indica cada uno el sentido de AB o de B a A. Entonces, Ajá. solamente hay que verificar eso. Y creo que sí tiene razón porque si elige, cuando traza cualquier línea, creo que se la pone en los dos sentidos de circulación. Entonces, ahí nada más checar que esté 0. Sí, es que yo estoy pensando, por ejemplo, aquí, digamos, siguiendo debajo del título, ve que tiene aquí un arco más largo, ¿no? Ujú, Y ahí en donde conecta con el primer nodo, ujú. hacia la derecha, ahí aparece un nodo que está hacia, digamos que A hacia ver, el... déjame ver, aquí están numerados. Bueno, correcto. Bueno, vamos a pensar en el que dice Network, el de hasta arriba que está señalado. Ujú. Digamos, si yo quiero vincular con arcos hacia salir hasta donde está marcado como zona de centroide, así bajar 1, 2, 3, 4 nodos, llegando hasta la zona 9, debería yo de dibujar en ese estricto sentido de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Esa es la pregunta puntual. Sí, si son doble sentido de circulación, no importa. Si es un sentido de circulación, sí hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Ajá. Depende cómo lo trace topológicamente. Si como dice usted, lo traza en el sentido de la circulación, entonces no va a tener problemas. Va a coincidir el topológico con el sentido de circulación. Pero si se le olvida y lo traza al revés, vamos a decir, tiene que corregir el sentido de Sí, circulación. digamos, para el caso de que probablemente hubiera yo nada más iniciado con un solo arco a los extremos y después los quiera unir, debería de tener ese cuidado de que vayan en el mismo sentido de que se trazaron los primeros arcos. Ujú, ujú, sí. Ajá. Bueno, de todas maneras, ese no es el curso de Transcat, yo ni sé Transcat. Ah, Por eso viene otro profesor que sí sabe, yo no sé nada de Transcat, solo estoy inventando. No es cierto, o sea, hay algo que he aprendido con Carla de esto, ¿no? O sea, hace 20 años que utilicé Transcat, pero yo ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, lo último que le estoy contando es lo que me enseñó Carla. Así que esto sabe más Carla que yo de Transcat. Pero yo lo que les quiero explicar aquí es la parte metodológica, cómo se hacen las cosas, que eso no ha cambiado en 50 años, ¿no? Ni creo que cambie. ¿Sale? Entonces, sí hay una diferencia en el sentido topológico y el sentido de circulación. Y no habría problema si es un arco en doble sentido. Si es un arco en un solo sentido, ahí sí hay que tener cuidado y revisar. Eso, digamos, esa es la conclusión. ¿De acuerdo? de Entonces, acuerdo. estas líneas verdes o estos arcos más bien, tienen que estar ligados a las carreteras. ¿Sí? Entonces, si aquí no hay una carretera entre este punto y este, pues no me puede poner un arco entre este nodo y este, ¿no? Tiene que haber una relación de la red con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros armamos nuestra capa de red de vialidades, tenemos nuestra capa de zona de estudio con sus diferentes zonas que la integran y las tenemos que conectar, porque lo que tenemos que representar es de dónde inician los viajes y a dónde terminan. Aquí tenemos 10 zonas, entonces tenemos 10 al cuadrado, 100 posibles combinaciones de todas estas zonas en donde se generan viajes. ¿Sí? Entonces, para poderlo representar, tenemos que unir la capa de la capa geográfica de estas entidades espaciales con la capa de la red. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de conectores, que son estas líneas que están aquí punteadas. Y las líneas punteadas se unen un nodo con el centroide.
que acuérdense que el centroide ya lo habíamos trazado en esta capa de entidades espaciales o de zonificación. Entonces hacemos esa unión a través de un nuevo arco, pero este arco se va a llamar conector. ¿Por qué conector? Porque no es lo mismo que un arco. Este conector es ficticio, no existe en la realidad, como no existe en la realidad un centroide, un punto donde todo mundo de esta colonia o de esta ciudad se concentre para iniciar sus viajes. ¿De acuerdo? Entonces, como no existe y como es un artificio para conectar una cuestión espacial con una red, entonces este debe tener unas características que represente la conectividad de toda esta zona hacia esta red. ¿Sí? Es posible que al interior de esta entidad haya también vialidades urbanas o más de menor jerarquía, ¿no? Entonces esas podríamos ver que, por ejemplo, si aquí no hay ninguna, en la realidad, no hay ningún punto que se conecte con esta autopista, vamos a decir, y solamente pueden acceder por el entronque que está en este punto, entonces ahí lo tengo fácil, ¿no? Entonces digo, bueno, pues conecto directamente el centroide con este nodo. No lo puedo conectar a este modo porque no hay calles aquí, ¿sí? Pero si hay calles aquí o aquí hay una vía paralela que continúa y me lleva a conectar con este punto, tendría que conectar también este centroide con este otro conector, ¿sí? Entonces ahora la otra pregunta es, ¿cómo represento el tiempo de recorrido de toda la población que está distribuida aquí para llegar a este punto en donde está mi acceso a la carretera? ¿No? Entonces aquí depende de cómo esté distribuida la aglomeración y cómo esté su malla vial. Y entonces vamos a decir, más o menos, para ponerles un ejemplo, si ustedes quieren ir al DF, más o menos, y viven en la ciudad de Puebla, más o menos cuánto se tardan en salir a la autopista. Entonces piensan, pues me puedo ir por periférico. Y entonces tendría que tomar, ¿cómo se llama? La recta Cholula y ahí conecto a periférico y de periférico ya salgo a la autopista, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es, agarro todo, en el caso de Toluca, si quiero ir a Toyocan, digamos que esa es la carretera que lleva a la Ciudad de México, pues entonces puedo agarrar pues el mismo Boulevard Toyocan, pero yo no vivo cerca del Boulevard Toyocan, tengo que atravesar ciertas calles hasta llegar a esa avenida y luego irme todo derecho hasta, ya no me acuerdo cómo se llama el monumento eso que hizo Peña Nieto ahí en la salida, justo donde se entronca con la autopista. Ay, hasta se me olvidó qué cosa era. Por donde está el Hotel Toyocan, justamente. ¿Cómo se llama eso que construyó? Ya se me olvidó. Chicas de Toluca, ¿ya despertaron? ¿No están? No sé cómo se llama, pero más o menos sí lo ubico. Bueno, está ahí, creo que iban a hacer un museo, ¿no? Creo que Hay sí, hay algo un así. monumento ahí, no me acuerdo cuál es, pero bueno, el punto es que para llegar a ese lugar tengo que recorrer una serie de calles locales para llegar hasta ahí, ¿no? Incluso Toyocan, ¿de acuerdo? Y otra alternativa de la ciudad de Puebla es, bueno, puedo agarrar 5 de mayo hasta salir a Hermano Cerdán, no me acuerdo cuál de todos, y ya de por ahí salgo hacia Tlaxcala y conecto con la autopista, ¿no? Entonces, depende cómo esté configurada mi red vial para llegar al punto de acceso a la autopista y cuánto me tarde en promedio. Entonces, si yo tuviera que representar, esto fuera la ciudad de Puebla y esta fuera la autopista, yo le pondría a este arco un tiempo de recorrido de más o menos 30 minutos, que para mí ese es el promedio que todo mundo tarda, ¿no? Habrá quienes tarden 10, que viven al lado, pero habrá otros que se tarden 45. Entonces, en promedio, más o menos se tardan media hora. ¿Sí? Y entonces aquí, este arco va a tener una longitud y yo voy a ponerle una velocidad tal que me tarde en recorrerlo 30 minutos.
Si este arco mide, no sé, 10 kilómetros voy a ponerlo, que es la longitud promedio, digamos el ancho de la aglomeración. 10 kilómetros le tengo que poner una velocidad para que me tarde 30 minutos en recorrerlo. Entonces esa velocidad va a ser 20 kilómetros por hora, ¿no? A 20 kilómetros por hora en 10 kilómetros me va a tardar 30 minutos. El otro tema es que este arco no debe de tener capacidad, es capacidad infinita, porque puedo representar todos los viajes que salen, imagínense, de una aglomeración de 1 millón de habitantes, van a salir por acá. Si yo le pongo una capacidad de 1200, como son estas carreteras, pues no, nunca van a salir, me va a generar un problema de congestión o un tiempo adicional, que no es lo que yo quiero representar. ¿De acuerdo? Entonces, este simple conector ya es un artificio de modelación. Me tiene que representar el tiempo de acceso de toda esta aglomeración hacia este nodo. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de esta que está a la 8, el centroide está aquí, el punto geométrico está acá, pero hay 2 puntos al cual yo puedo acceder de la autopista o de la carretera. Entonces, por eso tiene 2 arcos aquí, donde yo puedo ir por acá o ir por acá. ¿Y cuál es la ventaja o por qué le pongo 2? Porque depende a dónde voy. Si yo voy del punto 8 hacia el punto 7, pues me conviene irme por acá. Pero si yo, y no me conviene irme por acá y luego subir y demás, ¿no? Si yo le quito esta posibilidad, y nada más lo conecto con un arco, entonces estoy haciendo que toda mi carga vehicular se vaya sobre este arco. Y es ahí donde empiezan los problemas de modelación y de orientar los resultados de un modelo hacia algo que me interesa que salga o algo que me interesa replicar. ¿Sí? Entonces, los trucos en la modelación o los sesgos o las maniobras en los modelos empiezan desde aquí. Yo he visto N modelos en donde aquí hay un montón de trucos. Entonces, cuando ustedes revisan un modelo, tienen que ver en dónde están, cómo están las conexiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí veo yo una contradicción, ¿no? Este nodo 5 está conectado hacia, este centroide 5 está conectado hacia el nodo 4, siendo que por acá está más cerca la conexión y además existe un conector desde la zona 3. Entonces aquí yo estoy sesgando el resultado, ignorando que aquí tiene un acceso más corto. Y entonces si yo tengo que replicar el volumen de viajes que pasa aquí, probablemente esta simplificación o esta omisión me lleve a la imposibilidad de poder replicar cuántos vehículos pasan por acá. ¿Sí? Entonces es muy importante o es relevante cómo conectan sus conectores con los centroides con los conectores. Depende del grado de agregación espacial y depende del número de nodos y la densidad de nodos, ¿no? En el Transcat hay un comando que te permite conectar de manera automática todos los centroides a todos los conectores, pero no siempre eso es posible. Por ejemplo, del punto 4 de esta zona 4 a este nodo, puede ser que no haya ninguna carretera, no hay ninguna vialidad. Entonces, si yo lo conecto de manera automática, estoy diciendo que sí hay manera de llegar aquí cruzando la zona 7, lo cual no es cierto. Entonces, cuando estamos trabajando con una red suficientemente densa, podríamos utilizar el comando de Transcat. Nos facilita la tarea. Pero cuando es una zona como esta, debemos de tener cuidado porque nos va a conectar, nos pondría 1, 2, 3, 4, 5, nos pondría 6 conectores el algoritmo de Transcat. Cuando en realidad solamente hay eventualmente 2, que aquí está otro problema, ¿no? Que no está conectado a este aquí. ¿Sí? Entonces puede ser que haya ese problema. Ahora, otra cuestión importante es que estas zonas, generalmente, si son carreteras, si esta fuera una carretera nacional,
normalmente no tiene un acceso controlado como son las autopistas. Normalmente tú te puedes incorporar en cualquier punto, ¿no? Entonces eso también puede generar un problema de en dónde pongo el conector o en dónde pongo el nodo. Porque si yo nada más dejé este nodo y este nodo, pero aquí hay cualquiera puede acceder, entonces estoy penalizando a todos los viajes que salen de 10 y que van hacia el sur a tener que hacer todo este recorrido cuando quizás lo podrían tener desde acá en medio hacia acá abajo. ¿Sí? Entonces, estas son las gracias y las desgracias de caracterizar una red de transporte y conectarlo con unas zonas de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, aquí estamos viendo los principales elementos, los elementos básicos para caracterizar una red de transporte y que tiene dos niveles, como ya hemos explicado, la oferta y la demanda. La oferta son todas las vialidades que tengo disponibles y los puntos de acceso a partir del cual yo puedo circular por mi red de transporte, con todas sus características geométricas y operativas mínimas que ya les mencioné. Puedo poner más, pero esas son las mínimas. Y por el otro lado tengo el segundo elemento que son la demanda y que está representado aquí a través de un conjunto de zonas de la cual se generan o se atraen los viajes que se van a dispersar a lo largo de todo el territorio. Entonces, esas dos líneas que yo les pedí representar, una línea con pendiente que le llamamos oferta y la otra que es el tiempo de recorrido y que aumenta en función del número de usuarios, es la oferta, otra vez, otra forma de representar la oferta y la demanda. Y lo que tenemos que encontrar es cuál es la relación entre ambas cosas, entre la gente que se quiere mover y las vialidades que tiene disponible para hacerlo, y encontrar un equilibrio o saber en qué punto de esa relación estamos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda? No, doctor, ya aquí ya se relaciona a lo que nos ha solicitado. Ok, los demás. Bueno, esto yo se lo estoy dando de manera muy conceptual, muy teórica. Luego ustedes lo tienen que concretar. Ahora sabiendo que tienen que poner una red y un territorio, ahora sí, ustedes el día de mañana me dicen, voy a caracterizar esta zona. Yo les digo, no se metan en muchos rollos, mínimo 4 zonas y si representan 10 arcos, está bien. O 2 o 3 carreteras alternativas de conectividad entre las zonas que ustedes están poniendo, está bien. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un modelo muy sencillito para que ustedes puedan resolverlo a mano y luego lo van a caracterizar en Transcat. Aparte van a hacer lo que les van a pedir, que parece que van a modelar la red de Lima, en Perú. Así que bueno, allá son otros problemas más graves. Pero al final no importa, es una cuestión de escala. Si ustedes tienen claro lo que acabamos de ver aquí, lo pueden multiplicar por 100,000 y son los mismos conceptos básicos que si ustedes tienen claridad en ellos, no van a tener ningún problema. Lo demás es apretar botones y tener ciertos elementos más técnicos que todavía no les he explicado y que iremos viendo esto en la sesión de mañana. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, pues yo ya me pasé de tiempo, pero fue con una intención. Mañana les había dicho que sería de 9 a, ¿qué? 11:30. Sí, a ver. Sí, de 11:30 y a las 12 teníamos otra reunión. Sí, y al final dijo que era de 9 a 11:30 y a las 12 hay otra reunión. Sí, entonces, sí, porque estas compañeras van a hacer una fiesta y quieren que estemos todos a las 12. Entonces les voy a cambiar un poco la jugada. Mañana sí nos vemos a las 9, de 9 a 10, porque tengo que salir a un compromiso a las 10 que ni sabía, que no lo tenía en cuenta. Entonces vamos a hacer como una pausa de 10 a 11
y luego retomamos de 11 a 12. Sí, doctor. 12:30 incluso. Y ya la fiesta, pues la podemos pasar a la 1, ¿no? Janet y Rocío. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí. Carla dijo que no quiere ir a la fiesta, no sé por qué. Bueno, listo pues. Entonces nos vemos mañana a las 9. Que Sí, descansen. doctor. Buenas noches. Entonces tienen un montón de tareas y pendientes, ¿eh? Lo del INEGI, lo de la CONAP o lo de CONAPO. No es la CONAPO, es CONAPO porque es el consejo. Y definir su zona. Es más importante para mí que definan su zona de estudio, aunque me la platiquen nada más, aunque me pongan nada más el mapa de Google Earth o Maps mejor, con eso y me expliquen, mire, esto quiero hacerlo, ya para que mañana les diga, ok, sí, eso está bien, o sabes qué, te falta quítale, ponle, etcétera. ¿Sale? Sí, doc. Listo, pues, que descansen, nos vemos. Buenas Gracias. noches. Bye.